Buenos días. El día de hoy hablaremos sobre el farmacéutico en el sistema de salud en México. Yo soy Fernando Francisco Villegas Macedo, soy egresado de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, soy egresado de la licenciatura en farmacia y actualmente soy el gerente de farmacia hospitalaria de TechSalud, que es el sistema de salud del Tecnológico de Monterrey, y radico en la ciudad de Monterrey, en Nuevo León. El TechSalud corresponde a dos hospitales, el Hospital San José y el Hospital Zambrano Elion, y aparte abarca la Escuela de Medicina en todos los campos a nivel nacional, así como un CAMP que se encuentra en un municipio que se llama Santa Catarina. Muy bien, el día de hoy quiero hablarles sobre las funciones del farmacéutico en nuestro sistema de salud y cómo impacta en materia laboral. Para empezar a hablar de eso, es importante tener una introducción un poco, hablar sobre qué hace el farmacéutico y cómo se envuelve en el sistema de salud. Primero, recordar que la seguridad del paciente es un pilar fundamental en la calidad asistencial. Y según la OMS, es la reducción del riesgo de daño asociado a la asistencia a un mínimo aceptable. Existe un cierto grado de peligrosidad inherente a cada proceso, encontrándose incidentes de seguridad en todos ellos. Por ello, el objetivo de la seguridad al paciente es reducir el daño y secundariamente reducir el error, ya que el error es inherente a la condición humana. Identificar los incidentes de seguridad, establecer la magnitud del daño e instaurar mejoras se ha traducido en la creación de una cultura de seguridad en la que participan todos los profesionales sanitarios que utilizan los errores como fuente de aprendizaje. La salud es fundamental para la satisfacción y bienestar de la población. Entre las limitantes para alcanzar un buen estado de salud se encuentra la limitación al acceso a medicamentos de calidad, dificultades en el acceso a profesionales sanitarios capacitados y la atención médica, unos recursos humanos sanitarios inadecuados, costos inabordables a la atención sanitaria y la baja cualificación de los profesionales sanitarios. Es aquí donde el profesional farmacéutico empieza a jugar un papel importante en el sistema de salud, en la generación de resultados enfocados a la seguridad al paciente a nivel nacional. Los medicamentos son una parte esencial e indispensable en los servicios de atención sanitaria en todas las culturas y sociedades. Cuando se tiene acceso a ellos, son a menudo un componente esencial en muchos de los programas de prevención de enfermedades y en casi todos los tratamientos. No nos damos cuenta del beneficio potencial de los medicamentos, ya que existe una diferencia entre la eficacia de los medicamentos comprobada en ensayos clínicos y su efectividad real en la práctica. Entre los motivos de esta diferencia se incluyen los problemas con la selección del medicamento, las dosis empleadas, una preparación o administración inadecuada, la falta de cumplimiento del tratamiento prescrito por parte de los pacientes, las interacciones medicamentosas y entre medicamentos y alimentos. Por supuesto, las reacciones adversas de los medicamentos. Además, los problemas clínicos asociados a los errores de medicación existen en consecuencias en términos de costos. Se ha calculado que el costo de los errores de medicación es igual o mayor que el costo de los medicamentos en sí mismo. Además, los medicamentos son cada vez más caros y su costo está comprometiendo la accesibilidad de la atención sanitaria. Es indispensable controlar el costo de los medicamentos para utilizar de la mejor manera posible los recursos limitados con el objeto de maximizar la atención sanitaria para el mayor número posible de personas. El farmacéutico juega un papel fundamental en el sistema de disminución de riesgos, en el sistema del control de los medicamentos, en el uso racional de los medicamentos con la finalidad de tomar la mejor alternativa para el mejor tratamiento en el paciente. Los medicamentos de baja calidad, además, adulterados, sin licencia y falsificados o de etiquetados engañosos o de imitación, son un problema cada vez mayor que compromete a la salud. Es necesario que exista un sistema que garantice la integridad de la cadena de suministro de los medicamentos para asegurar el valor de los mismos en la prevención de enfermedades en el tratamiento de los pacientes.
Para hablar un poco de esto, la OMS ha hecho estudio con respecto a medicamentos adulterados o falsificados. Se sabe que en México más del 50% de los medicamentos que se encuentran en el mercado son falsificados o adulterados, y esto pone en un gran riesgo a nuestro sistema de salud, por supuesto, a nuestros pacientes. ¿Y todo esto qué tiene que ver? Bueno, pues el papel del farmacéutico, que es el profesional sanitario específicamente capacitado e instruido, que dispone de la autorización correspondiente para que gestione la dispensación de medicamentos a los usuarios y realice las tareas adecuadas para garantizar la seguridad y el uso eficaz de los medicamentos. Los farmacéuticos actualmente están asumiendo cada vez mayor responsabilidad en los resultados derivados de su uso y están mejorando su práctica profesional para ofrecer a los pacientes mejores servicios en lo que respecta a su uso. Como profesionales sanitarios, los farmacéuticos tienen actualmente un importante papel en la mejora del acceso a la atención sanitaria y para reducir la diferencia que existe entre el beneficio potencial de los medicamentos y el valor real obtenido, y debe formar parte de cualquier sistema sanitario en su más amplio sentido. El farmacéutico, la naturaleza cada vez más compleja y diversa de las funciones de los farmacéuticos en el sistema de salud y en la salud pública, demanda un continuo mantenimiento de sus competencias como profesionales sanitarios con una experiencia y habilidades actualizadas. Durante los últimos 40 años, el papel del farmacéutico ha cambiado de elaborar y dispensador de medicamentos a gestor de la farmacoterapia. Esto implica responsabilidades para asegurarse de que donde quiera que se proporcionen y se utilicen medicamentos, se seleccionen, se consigan, se almacenen, se distribuyan, se dispensen y se administren productos de calidad, de modo que contribuyan a la salud de pacientes y no a su prejuicio. Es importante contemplar que el farmacéutico ha cambiado las formas de hacer farmacia. Nos olvidamos del papel de un dependiente de farmacia y profesionalizamos los almacenes de farmacia. Profesionalizamos el sistema de medicación, lo que nos lleva a actividades nuevas, el alcance de la práctica farmacéutica, que incluye ahora el cuidado centrado en el paciente, con todas las funciones cognitivas de asesoramiento, provisión de información sobre medicamentos y monitorización de la farmacoterapia, así como aspectos técnicos de los servicios farmacéuticos, incluyendo la gestión de la provisión de medicamentos. El farmacéutico de hoy, en el papel adicional de la gestión de la farmacoterapia, es donde los farmacéuticos pueden hacer ahora una contribución vital al cuidado del paciente. El farmacéutico clínico en los hospitales permite hacer un análisis y seguimiento de la terapia para prevenir riesgos en nuestros pacientes. El papel de farmacéutico en las estructuras y sistemas de salud establece que este es el profesional sanitario que debe tener la responsabilidad y el liderazgo para lograr la implementación de prácticas seguras de utilización de medicamentos en las instituciones. El National Quality Forum, que se definió que el liderazgo del servicio de farmacia es el elemento clave para el éxito de un programa de seguridad de la medicación. Este liderazgo asegura un enfoque interdisciplinario e integrado para lograr la seguridad de la utilización de los medicamentos. Actualmente, el farmacéutico es el líder clave en los hospitales en los programas de calidad y seguridad al paciente, y su enfoque se basa en la seguridad de la medicación. Dicho de otro modo, nuestro valor como profesional farmacéutico radica en el conocimiento que podemos aplicar en beneficio de nuestros pacientes con el objetivo de mejorar sus resultados en salud y o calidad de vida. Para recordar un poco de cómo nace esta situación en la seguridad al paciente y el enfoque que puede tener un farmacéutico a nivel nacional, retomamos un poco la publicación de 1999 que se llamó To Raise Human, Errores de Humanos, donde en aquel tiempo el Instituto de Medicina demostró que entre 44,000 y 98,000 muertes al año ocurren en los hospitales por errores médicos, de entre ellos gran parte los errores de medicación. Estos son más accidentes que automóvil, cáncer de mama o SIDA.
que además 2 de cada 100 ingresos van a presentar eventos adversos prevenibles asociados a la medicación y que los eventos adversos ocurren en el 3% de los pacientes hospitalizados, que el costo de los errores prevenibles va de $4,700 y que en 1999 estos costos de estos errores le costó al sistema de salud de los Estados Unidos 29,000 millones de dólares. Este es un problema que se detectó en 1999, pero ¿qué tanto ha cambiado? Realmente ha cambiado poco. El British Medical Journal, específicamente el British Medical Journal en 2016, mayo del 2016, sacan una publicación que dice: errores médicos, la tercera causa de muerte en los Estados Unidos. Un seguimiento a la publicación de To Raise Human de 1993 al 2013, donde además vieron que no solamente los errores habían incrementado, sino que estos habían llegado a 400,000 muertes al año, más de lo estimado en 1999. Y que además estas muertes y estos errores estaban todavía infraestimados. Por lo tanto, el sistema de salud a nivel mundial tiene que ser liderado en un sistema centrado en el paciente para la seguridad del paciente. Aquí es donde el farmacéutico toma actividades importantes. Veamos cómo participa la profesionalización del farmacéutico en el sistema de salud en México. Si bien este farmacéutico y estas actividades que mencionaremos más adelante dependerá de los alcances de cada una de las instituciones, por supuesto, les aseguro que pueden lograrse. Partimos de 3 ejes fundamentales. 1, la gestión farmacéutica administrativa, la gestión farmacéutica clínica, que son los servicios farmacéuticos, y la política nacional. En la gestión farmacéutica administrativa hablaremos de la cadena de suministro y cómo el farmacéutico se ve involucrado importantemente en esta, donde la puede desarrollar en hospitales públicos y privados, en la industria farmacéutica o en el sistema de salud sanitario, donde parte de la selección de medicamentos, la adquisición, el almacenamiento, el sistema de distribución de medicamentos, que puede ser a partir de una central de mezclas, unidosis, farmacotecnia y la parte de dispensación. Veremos cada uno de estos. Por otro lado, en la gestión clínica se hace farmacovigilancia. Actualmente México cuenta con una norma importante en materia de farmacovigilancia. Por otro lado, hacemos idoneidad de la prescripción en todas las fases de medicación, un enfoque 100% hospitalario. Además, en esta estamos detectando y previniendo errores de medicación, detectando y previniendo reacciones adversas y permitiendo la capacitación continua al personal de salud y pacientes. Hacemos farmacocinética clínica, hacemos atención farmacéutica y llevamos el liderazgo de los centros de información de medicamentos. Y por otro lado, en la política nacional, el farmacéutico está involucrado en el sistema de salud, directamente en la Secretaría de Salud, apoyando a las áreas gubernamentales en la selección y adquisición de medicamentos, en las auditorías, en la generación de políticas, en el apego a la normativa. Por supuesto, en COFEPRIS, en las áreas de farmacovigilancia y tecnovigilancia, el farmacéutico juega un papel importante. En el Consejo de Salubridad General, actualmente es imposible pensar que un hospital se pueda certificar sin un farmacéutico. Y actualmente el Consejo de Salubridad General capacita farmacéuticos para ser auditores del Consejo de Salubridad General y, por supuesto, en el área de la Dirección de Planeación y Desarrollo en Salud, donde el farmacéutico trabaja continuamente para generar las necesidades de medicación de nuestro país. Para empezar a entrar en detalles, ¿qué hace el farmacéutico actualmente y cómo trabaja en la gestión en la gestión farmacéutica administrativa? Hablaremos de la cadena de suministro. En la cadena de suministro, donde el farmacéutico trabaja en la selección de medicamentos, principalmente en los hospitales, a través del Comité de Farmacia y Terapéutica, donde se toma la mejor decisión en base a un análisis técnico-científico que permite tomar la mejor decisión de cuáles son los fármacos que se deben de encontrar dentro del arsenal terapéutico de cada uno de los distintos hospitales, clínicas, centros de salud, etc. Además, participa directamente en la adquisición de medicamentos. El farmacéutico
En algunas áreas comprará, en otras áreas participará desde la parte de la selección de proveedores y algo muy importante, algo que tiene que tomar relevancia en la evaluación de proveedores. Ahorita veremos qué hacemos nosotros en la evaluación de proveedores. Además, el farmacéutico tiene que encargarse del almacenamiento, asegurar la cadena de red fría y, por supuesto, la cadena seca. Además, dispensa medicamentos. Hemos cambiado esta profesionalización, hemos profesionalizado la dispensación y lleva controles estrictos de trazabilidades y tiempos. Es profesionalizar el sistema. Además, el farmacéutico es el líder controlando sistemas robóticos o semirrobóticos como pueden ser los Pixies, el control de los subalmacenes de medicamento a través de las farmacias punto de venta o las farmacias comunitarias y la farmacia intrahospitalaria. Todo esto nos lleva a un sistema ideal en la cadena de suministro donde el farmacéutico es el líder en la evaluación de proveedores, que dentro de este proceso se garantiza beneficio a todos los participantes de esta cadena de suministro, como por ejemplo el aseguramiento de la calidad, detección de medicamentos robados o clonados, un ahorro económico en medicamentos sustitutos o sustitución por proveedores, genera relaciones a largo plazo con proveedores aprobados y desarrolla proveedores, entre otros. La función actual del farmacéutico en la evaluación de proveedores como gestor evaluador permite todos estos beneficios, donde logra identificar a través de la cadena de suministro cuáles son las mejores opciones para una institución o cuáles son aquellos proveedores que pueden ser retroalimentados y desarrollados para mejorar los servicios a una institución, ya sea pública o privada. Por otro lado, el farmacéutico ha tomado un papel primordial en la dispensación, en la función del farmacéutico. Actualmente no se limita a realizar una correcta dispensación. La clave actual del farmacéutico radica en realizar una correcta farmacéutica, entendiendo esta última como la participación activa del farmacéutico para la asistencia del paciente en la dispensación y seguimiento de un tratamiento terapéutico en cooperación con el médico y otros profesionales sanitarios para conseguir resultados que mejoren la calidad de vida del paciente. No nos quedamos en la entrega de un medicamento a través de una receta. Lo que hacemos es un análisis de la receta, un análisis del paciente, una idoneidad de prescripción que nos permita generar una educación para mejorar el apego terapéutico y una comunicación con los profesionales de la salud para disminuir riesgos. Esta dispensación en la farmacia comunitaria, si bien en México está en pañales, la norma este año acaba la Secretaría de Salud publicar en el Diario Oficial de la Federación que toda farmacia debe de contar con un profesional farmacéutico. Esto nos llevará a fortalecer las políticas públicas de nuestro país y, por supuesto, mejorar la calidad de atención de las farmacias comunitarias. Por otro lado, una de las actividades importantes del farmacéutico se encuentra en las centrales de mezclas. Las centrales de mezclas hasta el momento se rigen en la norma 249. Esta norma, mezclas estériles, nutricionales y medicamentosas e instalaciones para su preparación, donde la cual manifiesta las condiciones que debe de cumplir un centro de mezclas para elaboración de bolos individualizados, infraestructura, personal, procesos y documentación, donde los medicamentos antibióticos, medicamentos citotóxicos, nutriciones parenterales y algunas otras especialidades deben de prepararse en áreas controladas de presión y temperatura y filtración de aire con equipos especializados con personal capacitado. Como vemos, cambiamos o pasamos de preparar medicamentos al lado del paciente o en una central de enfermería para migrar a sistemas complejos, donde el farmacéutico se encarga de la gestión de preparación y calidad del insumo. Esta área diferenciada, dedicada a la preparación, control y dispensación de medicamentos administrados por vía intravenosa, permite un control estricto de la seguridad de nuestros pacientes. Además, esta área debe de garantizar no solo las condiciones idóneas desde la preparación hasta la administración, sino el mantenimiento de las condiciones de estabilidad, compatibilidad y esterilidad de los medicamentos. Las mezclas intravenosas deben de ser terapéutica
y farmacéuticamente apropiadas para el paciente. Esto permite una nueva rama de la farmacia hospitalaria en nuestro país, donde los farmacéuticos pueden trabajar en sistemas que lleven a la seguridad de la medicación. Esta central de mezclas son complejas, por eso el farmacéutico es el experto en el control del área de preparación. Debe de llevar un control en el acceso, acondicionamiento del personal, debe de asegurarse del control de la humedad, del almacenamiento, de la validación y de la dispensación. Estas áreas requieren cabinas de flujo laminar horizontal para nutriciones parenterales, cabinas de seguridad biológica, clase 2 tipo B para manejo de antineoplásicos y cabinas de seguridad biológica clase 2 tipo A para manejo de antibióticos u otras especialidades. Para darles un ejemplo de cómo existe esto, en nuestro hospital nosotros contamos con un centro de mezclas que nos ha permitido generar en casi un año, este es el periodo julio-marzo, donde en este periodo hemos preparado 41,755 mezclas, de las cuales el 36% son preparaciones magistrales, el otro 36% son estandarizadas. Generamos planes de líquidos, algunas otras preparaciones en especial, y preparaciones oncológicas el 11%, nutriciones parenterales el 2%. No es un número relativamente bajo para 2 hospitales, para 290 camas. Sin embargo, estas centrales de mezclas, estos indicadores deberían de existir en todos los hospitales de nuestro país. Además, el farmacéutico también se encarga de trabajar en las áreas de farmacotecnia, en el público, en el privado, en farmacias especializadas. Este servicio se conoce por farmacotecnia, la técnica de transformación de un principio activo en un medicamento apto para su uso. La elaboración de medicamentos es una actividad ligada a los orígenes de la farmacia que ha ido evolucionando con la profesión y continúa estando reservada exclusivamente al farmacéutico. Además, se trata de una actividad técnica que aporta gran valor añadido a la labor del farmacéutico en áreas donde se necesita la individualización de la farmacoterapia, en pediatría, en geriatría y en oftalmologías donde más beneficios se ve. La farmacotecnia nos permite generar jarabes, cápsulas, papelillos, ungüentos, colirios, colitorios, etc. Y esta gran actividad existen en nuestro país, en hospitales, como les decía, públicos, privados e incluso en grandes farmacias que están haciendo esta formulación que permite el alcance de medicamentos que no están disponibles en estos pacientes, como lo comenté. Además, una nueva área que ya exige la normativa nacional, que es la unidosis, que es la dispensación en dosis unitaria de manera exclusiva en las farmacias hospitalarias y que obedece a que en los hospitales el manejo y control de los medicamentos prescritos a los pacientes internados se da bajo un procedimiento estándar, plenamente establecido, probado y coordinado entre el médico, la enfermera y el farmacéutico responsable de la farmacia hospitalaria, lo que minimiza riesgos en la dispensación y disminuye costos en el consumo de medicamentos y adquisición, por supuesto. Esto es un ejemplo de las unidosis que se deben o que se presentan en los hospitales o que se deberían de hacer. Este es un cambio en la normativa del año pasado y que los hospitales a partir de este mes tienen que empezar a apegarse por parte normativa. Es un rubro importante donde el farmacéutico podrá participar activamente. ¿Cuáles son los requisitos generales de un sistema de distribución de medicamentos en dosis unitarias? Pues uno, para preparar dosis unitarias se deben de partir de las especiales farmacéuticas autorizadas en el registro sanitario emitido por COFEPRIS. ¿Qué quiere decir esto? Todas las formas farmacéuticas que cuentan con un registro sanitario en nuestro país. Además, la fecha de vigencia de la dosis unitaria se define a partir de la fecha de preparación. Esta no debe de exceder de la fecha de caducidad del fabricante. Los medicamentos deben de estar identificados con su etiqueta desde su preparación hasta el momento de la administración. El servicio de farmacia hospitalaria tiene la responsabilidad, con la supervisión de un profesional farmacéutico, de preparar y etiquetar las dosis unitarias de medicamentos que sean utilizadas por los pacientes.
el profesional farmacéutico debe de recibir la prescripción original o, en su defecto, una copia exacta y debe de tener acceso al expediente clínico. Los medicamentos no se deben dispensar hasta que el profesional farmacéutico haya validado la idoneidad de la prescripción médica, y el papel de enfermería al recibir los medicamentos entregados por la farmacia hospitalaria cotejará los datos y el producto con la receta. Si encuentra discrepancia, realizará una aclaración correspondiente. Esta publicación se hizo en el numeral 6.4.1 del capítulo número 7 de la farmacia hospitalaria y se ha publicado en el Diario Oficial de la Federación, donde se estipula que a partir de este año tiene que ser obligatorio en los hospitales. Dentro de la gestión clínica, el farmacéutico juega otro papel importante, pero para resumir la gestión administrativa, el campo de farmacia hospitalaria en la gestión administrativa es muy grande. En el campo de la gestión clínica también. Ambos son importantes y fundamentales. Veamos la gestión farmacéutica clínica. Una de las más importantes y de las que más tiempo ha habido y la que más real se le ha dado al farmacéutico es la farmacovigilancia. El informe de la OMS en la Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente, entre los principales requisitos de los programas para mejorar la seguridad de los pacientes figuran la calidad y capacidad de reunir información más completa sobre reacciones adversas y errores de medicación, de modo que esos programas nos constituyan una fuente de conocimiento y que sirvan de base para futuras actividades de prevención. La farmacovigilancia exige dos ejes fundamentales de acción para crear programas que mejoren la seguridad del paciente. Estos son la formación adecuada en farmacología clínica y terapéutica en todos los niveles para una mejor utilización de los medicamentos y el establecimiento de un sistema de farmacovigilancia efectivo. El farmacéutico liderea la farmacovigilancia en los sistemas de salud públicos y privados. Un ejemplo de lo que ha podido hacer el farmacéutico o de lo que yo he hecho como farmacéutico hospitalario me permitió hacer una publicación del primer manual de farmacovigilancia clínica. Si bien toda la farmacovigilancia es clínica, la idea de este libro era un enfoque hacia todos los profesionales de la salud a conocer la importancia de la farmacovigilancia, ya que el farmacéutico lidere los servicios de farmacovigilancia desde un esquema internacional, pero apegándonos principalmente a la norma de farmacovigilancia en México. Algunos de los indicadores que mide el farmacéutico en un hospital son los siguientes. Les doy un ejemplo de mis indicadores. Si nosotros vemos a través de los años, hemos ido incrementando nuestro nivel de reportes de sospechas de reacciones adversas, donde en 2017 teníamos un número de 853 reportes anuales. En 2018 logramos 1,180 y en 2019, 2,298. Al 2020, nuestro primer trimestre, llevamos 600. Si seguimos en esta dinámica, habremos superado en el 2020 las 2,400 sospechas de reacciones adversas. ¿Esto es mucho o es poco? No lo sé. Pero lo que sí sé es que el número de reportes, la calidad de reportes ante COFEPRIS, que le permita generar señales a la OMS, pero sobre todo al sistema de salud donde el farmacéutico esté trabajando, permite crear los verdaderos perfiles de seguridad de los medicamentos. Es por eso que el farmacéutico, al ser líder de la farmacovigilancia, genera un control estricto de lo que se está utilizando en una institución y permite generar calidad y seguridad en la atención de los pacientes, previniendo errores en la medicación y reacciones adversas. Y por otro lado, y una parte que probablemente han empezado a escuchar, es la idoneidad de la prescripción, que un enfoque global del farmacéutico se llama seguimiento farmacoterapéutico. El concepto que se tenía de la farmacia hospitalaria hasta hace 60 años, en el que se consideraba que la farmacia del hospital era un centro o almacén de medicamentos que prescribían los médicos
sin ninguna o muy escasa intervención del profesional farmacéutico, cambia e introduce en la clínica como uno de los profesionales capaces de aportar sus conocimientos para mejorar el nivel y la calidad asistencial de los pacientes hospitalizados. El reconocimiento por parte de los demás profesionales del equipo de salud de que el farmacéutico del hospital es un profesional capacitado en el área del conocimiento específico y que es útil para apoyar e intervenir en los procesos en la toma de decisión de las farmacoterapias y que además permitió el reconocimiento por parte de las autoridades sanitarias, nos ha llevado al enfoque de la farmacia clínica, donde se abre un nuevo marco de trabajo en el ejercicio profesional de la farmacia hacia una intervención farmacéutica orientada a la seguridad. El farmacéutico, a través del esquema de Otero, donde el farmacéutico se encarga de la seguridad al paciente, en la prevención de errores de medicación y en la detección y prevención de reacciones adversas, donde aquí yo pongo un signo de interrogación donde se consideran las reacciones adversas inevitables y lo dejo en signo de interrogación porque dependiendo del nivel y la capacidad del sistema de salud, muchas de ellas pueden ser ya evitables a través de los servicios de farmacocinética clínica y farmacogenómica, que determinan cuáles son los riesgos de que un paciente pueda presentar una reacción adversa asociada a un fármaco por la detección de un faltante de alguna enzima o citocromo en este paciente. Además, a nivel de la prevención en los errores médicos donde existen acontecimientos adversos prevenibles, potenciales, errores banales, cuasi fallas, donde el farmacéutico es líder en la prevención, detección de las omisiones de dosis, dosis incorrectas, formas farmacéuticas inadecuadas, errores en la técnica de preparación y administración, errores en el etiquetado. Pone un enfoque claro en los medicamentos propensos a confusión, en medicamentos de alto riesgo, previene los errores por el uso de abreviaturas o decimales en las prescripciones verbales, no informa al paciente, el no informar al paciente retrasos en antibióticos, el apego al número, a las dosis ideales de antibióticos, etcétera. Aquí es donde la idoneidad de prescripción en el seguimiento farmacoterapéutico, el farmacéutico crea un verdadero sistema de seguridad en el paciente. El concepto de intervención farmacéutica se define para denominar todas estas actuaciones en las que el farmacéutico participa activamente en la toma de decisión de la terapia de los pacientes, pero también en la evaluación de los resultados. Aquí les muestro cómo un farmacéutico participa en conjunto con el equipo multidisciplinario en el análisis de la medicación de cada paciente para lograr el mejor beneficio de este. Por aquí les marco, híjole, aquí se borraron los datos. Denme un minuto, por favor. Aquí están. Los datos nada más para comentarles qué es lo que nosotros hemos hecho. En 2019, entre el 2018 y 2019, en promedio revisamos más de 16,000 pacientes promedio al año. Hacemos más o revisamos más de 77,000 prescripciones. Validamos más de 500,000 medicamentos y hemos hecho más de 190,000 intervenciones. El número total de errores detectados por año superan los 14,000, lo que nos lleva a hacer más de 14,000 recomendaciones farmacéuticas enfocadas a la prevención del error. Como podemos ver, la mayor parte de las intervenciones que hace el farmacéutico permite llegar o permite controlar la medicación a quedarnos en la cuasi falla, que es lo más importante en un sistema de seguridad al paciente. La finalidad de la idoneidad de la prescripción es que los errores de medicación no lleguen al paciente. Y si estos llegan al paciente, que no le causen un daño. Y si le causan un daño, que no le causen la muerte. Es por ello que el farmacéutico debe de implementar estos sistemas de prevención enfocados a la intervención farmacéutica para prevenir daños en los pacientes. Estos son los errores que ocurren al día. Por ejemplo, un benchmarking que nosotros hicimos en Estados Unidos, los errores por cada 1,000 días pacientes van de 12 a 1,400. En España, un promedio de errores por cada 1,000 pacientes día es de 169
y en México estamos, en las últimas publicaciones, sobre 514. En mis hospitales, nuestro promedio es de 223 errores por cada 1000 días pacientes. ¿Es bueno? ¿Es malo? No lo sé, pero es el camino donde el farmacéutico ha ido recorriendo paso a paso para lograr mejorar la seguridad. Y esto ha permitido que el hospital confíe en el farmacéutico y tenga farmacéuticos en todas las áreas de hospitalización. Además, el farmacéutico es el responsable de los centros de información de medicamentos. Una tarea básica de todo servicio de farmacia es proporcionar un servicio de información de alta calidad a fin de incentivar las actividades de notificación y además para que sirvan de apoyo en procesos de análisis en investigaciones, por lo cual el centro debe de tener acceso a bases de datos de información independiente y actualizada. El farmacéutico liderea estos centros de información en áreas públicas y privadas, en laboratorios clínicos, en laboratorios farmacéuticos, en los servicios de salud públicos y privados. Este es un ejemplo de indicadores que nosotros seguimos que permite que un centro de información de medicamentos que permite que el centro de información de medicamentos genere información oportuna, veraz, al hospital para prevenir faltantes de medicamentos, por ejemplo. Nosotros monitoreamos mes a mes el número de cartas faltantes, lo cual nos lleva, por ejemplo, para darles un ejemplo, en el caso más grave que fue en diciembre, tuvimos 47 cartas faltantes, de las cuales involucraba 661 medicamentos que no iban a estar disponibles. De estos 661 medicamentos, 102 tenían impacto en nuestro hospital. ¿Qué significaba esto? Que 102 de ellos se utilizaban continuamente en el hospital. Sin embargo, el estar monitoreando y creando un sistema de información de medicamentos nos permitió generar alternativas farmacéuticas que nos llevó a solamente tener 3 faltantes finales reales. Si fuéramos a un enfoque global, tuvimos en el año de julio a diciembre del año pasado solamente 2.500 medicamentos, de los cuales solo 18 logramos o solo 18 tuvimos como realmente faltantes nacionales o faltantes en nuestro hospital. Y esto nos permitió generar alternativas farmacéuticas. Esto es lo que hace un farmacéutico, entre muchas otras funciones como generar información activa y pasiva, como disponibilidad de productos, alternativas terapéuticas, composiciones de un medicamento, compatibilidades entre medicamentos, dudas sobre almacenamiento, sobre diluciones, sobre administración de medicamentos. En un semestre nosotros en nuestro hospital logramos generar casi 500 cartas de información pasiva de las solicitudes que nos han hecho los profesionales de la salud. Y por otro lado tenemos otro servicio importante que es la atención farmacéutica. La atención farmacéutica es un proceso emergente de la asistencia sanitaria en el que este profesional de la salud, el farmacéutico, asume una mayor responsabilidad con el fin de asegurar que la farmacoterapia consiga el objetivo terapéutico que pretende el prescriptor con los menores riesgos posibles de aparición de efectos no deseados y el mayor grado posible de efectividad. Estas nuevas competencias y responsabilidades profesionales del farmacéutico, integradas en una asistencia global compartida por todos los profesionales sanitarios, son asumidas desde la perspectiva de la cadena terapéutica del medicamento. Como vemos, un enfoque global, la atención farmacéutica se requiere en el sistema de salud público y privado y se necesita todo lo que hemos mencionado anteriormente para que ésta se pueda dar. La atención farmacéutica, además, es la provisión responsable de la terapéutica con medicamentos con el fin de conseguir resultados que aumenten la calidad de vida del paciente. Actualmente, el farmacéutico además participa activamente en las certificaciones nacionales e internacionales en los hospitales y clínicas. Es imposible que una estancia internacional como lo es la Joint Commission International, la Mayo Clinic Care Network, la Canadian Accreditation, la NIAHO, la acreditación de hospitales europea, certifique un hospital si no cuenta con un farmacéutico en él,
en los procesos de medicación. ¿En qué otras certificaciones participa el farmacéutico? A nivel nacional, certificaciones, por supuesto, de COFEPRIS, el Premio Nacional de Calidad, el Consejo de Salubridad General, certificaciones como ISO 9000 en la gestión de medicamentos, principalmente en los almacenes o centrales de mezclas, y por supuesto, en el Lean Six Sigma, un sistema enfocado al sistema de salud que aún es muy nuevo, pero donde el farmacéutico participa activamente. Certificaciones las exigen actualmente todas las aseguradoras y sin ellas los hospitales no pueden atender pacientes privados o algunas aseguradoras no pagan si los hospitales no cuentan con estas certificaciones. Y el trabajo del farmacéutico es fundamental en ellas. Nuestro modelo de salud, les platicaré cómo nosotros, como TechSalud, hemos integrado al farmacéutico en distintas áreas. Hacemos atención farmacéutica especializada, hacemos gestión y farmacoeconomía. Estamos trabajando en las áreas de investigación y ensayos clínicos donde el farmacéutico trabaja haciendo estudios clínicos de fases. Hacemos farmacocinética clínica, hacemos validación individual de tratamientos, estamos haciendo nutrición artificial o parenteral, hacemos farmacotecnia, evaluamos y seleccionamos medicamentos, hacemos farmacovigilancia, estamos participando en la gestión de calidad, en las certificaciones nacionales e internacionales. Hacemos docencia, damos clases, por supuesto, y tenemos practicantes de servicio social de otras universidades. Hacemos información de medicamentos, tenemos un centro de información de medicamentos. Hacemos terapia intravenosa y preparados estériles a través de una central de mezclas. Estamos trabajando en un servicio de farmacogenética. Hacemos gestión de riesgos. Estamos certificados y seguimos trabajando para mantener certificaciones. Hacemos farmacia oncológica asistencial y, por supuesto, estamos encargados de los medicamentos de venta al público en las farmacias punto de venta. El modelo de farmacia se sustenta en la calidad y seguridad al paciente y todo nace a través de la validación de la prescripción, con pilares importantes como es la farmacovigilancia, la academia, que genera recursos humanos a través del seguimiento farmacoterapéutico, que nos lleva a generar publicaciones a través del análisis de las necesidades, creamos nuevas formas para atender a través del centro de mezclas. Hacemos proyectos de medicamentos genéricos, buscamos el mejor genérico del país y trabajamos en conjunto con los laboratorios para que cuenten con el verdadero perfil de seguridad de sus medicamentos. Por supuesto, el farmacéutico mejora los procesos de la atención del hospital y detecta errores de medicación. Todo esto le ha permitido a que el farmacéutico de TechSalud tenga una sustentabilidad económica. Todo el modelo de farmacia y todo lo que he comentado son modelos que permiten una sustentabilidad económica, generan ahorros importantes al paciente y la institución. Y es importante mostrarles esta última gráfica donde se habla de cuántos farmacéuticos hay en el mundo. Esta es una gráfica, si bien del 2012, en el 2012 apenas, no hay una gráfica más actual, se decía que solo había 4 millones de farmacéuticos en el mundo. En 2012 en México había 4,354 hospitales. Imagínense que México ni siquiera figura aquí dentro de los países que cuentan con un farmacéutico por cada 10,000 habitantes. Vean, ni siquiera estamos en ese grado. Somos más de 120 millones de habitantes y el farmacéutico, hay pocos farmacéuticos en nuestro país. Necesitamos cada vez más farmacéuticos haciendo todas estas actividades que he mencionado. El farmacéutico cada vez es más necesitado en el mundo y por supuesto en nuestro país. Y para cerrar con esto, quiero agradecerles y quiero mostrar a mi equipo que trabaja arduamente. Todos ellos son farmacéuticos y que ahora en esta pandemia, que vale la pena mencionar, el farmacéutico es una parte fundamental en las pandemias en salud, porque se encarga de adquirir medicamentos, de dispensar medicamentos, de preparar medicamentos y estar en atención de los pacientes con COVID, por ejemplo. Estamos en la gestión administrativa, estamos en los almacenes,
estamos en el seguimiento terapéutico, estamos en la preparación de mezclas, en la venta de atención al público. Los pacientes necesitan medicamentos, los pacientes necesitan seguridad, los sistemas de salud necesitan encargarse de sistemas seguros de medicación donde el farmacéutico en el sistema de salud mexicano es necesario, es fundamental y tiene un gran campo de trabajo. Hasta aquí, muchas gracias.